Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Gálatas. Ya iniciamos. Busquemos Gálatas capítulo 2 del versículo 1 hasta 21. Voy a leer todo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos llamados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hasta el versículo 21 he leído. Ahora es número 3 de explicación del libro de Gálatas. Durante 2 días yo estaba explicando sobre Gálatas capítulo 1. Primer día yo estaba presentado ante ustedes a través de Hechos capítulo 15, donde estaba saliendo que algunas personas llegaron a la iglesia de Antioquía, donde estaba pastoreando apóstol Pablo y Bernabé. En aquel entonces, ellos que llegaron de Jerusalén decían que si no van a recibir circuncisión, no podrá ser salvo. ¿Se recuerdan esta palabra, no? Con el tema de eso, se discutieron con el grupo de apóstol Pablo y Bernabé contra los que llegaron de Jerusalén. No podían terminar su discusión, por eso habían tenido la decisión para viajar a Jerusalén. Cuando subieron, apóstol Pablo y Bernabé preguntaban a los ancianos y también apóstoles. De repente se levantaron los sectas, dice, los sectas de entre los fariseos que habían creído. Ellos decían que nosotros tenemos que obligar a los gentiles que escucharon el evangelio para que ellos pudieran recibir la circuncisión. Es decir, que quería judaizar. Significa que todos los gentiles, todo tiene que ser como igual que los judíos. Judaísmo, ¿qué significa? Después de escuchar el evangelio, sí o sí tiene que ser circuncidado. La circuncisión, ¿de dónde venía? Creo que del tiempo de Abraham. Esa es una tradición. Entonces, Dios había mandado a Abraham para que hiciera circuncidado, y también por la ley estaba permaneciendo durante 1500 años, desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo. Uno que sea circuncidado también tiene responsabilidad para guardar mandamiento de Dios y cumplir la ley de Dios. ¿Para qué es necesario cumplir la ley de Dios? Para tener la vida eterna. Pero ¿por qué
apóstol Pablo está luchando contra judaísmo. ¿Saben esto? Porque es malo que después de ser salvo, si uno que acepta circuncisión, ¿por qué es malo? Aparentemente, circuncisión es como uno que está aceptando la palabra de Dios que había dado a Abraham, también a través de Moisés, cumpliendo mandamiento de Dios, guardando la ley de Dios, ¿por qué es malo? Humanamente se ve todo bueno. Apóstol Pablo, él también era uno de fariseos, por eso él recibió circuncisión. También él aprendió bastante sobre enseñanza de la ley, también quería cumplir mandamiento de Dios. Pero un día él llegó una decisión y entendimiento muy claro por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al escuchar el nombre de Jesucristo, puede ser limpiado de todos sus pecados. Únicamente por la sangre de Jesucristo puede ser justificado delante de Dios. Así descubrió. Esta enseñanza, eso es la enseñanza de Dios que había dado por promesa a Abraham. Por eso, antes de establecer la ley, hace 430 años atrás, Dios había dado una promesa a Abraham. Por medio de Jesucristo puede ser salvo. Por creer en Jesucristo puede ser justificado. Por eso, Génesis capítulo 15, Abraham creyó a la palabra de Dios, su fe fue contada por justicia. Eso es. Es decir que Abraham podía adquirir la fe verdadera, por eso él podía ser renacido, podía ser justificado, podía obtener la fe verdadera. Pero pasando 430 años, Dios le entregó a Moisés 10 mandamientos, se llama Antiguo Pacto. Aparentemente, con este pacto, la gente puede tener la vida eterna y también puede recibir la salvación por cumplimiento de mandamiento de Dios. Pero la verdad que no era así, porque el objetivo de dar mandamiento de Dios solamente para que sepa acerca del conocimiento de pecado. Romanos capítulo 3, el versículo 20, así dice: ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por medio de mandamiento de Dios, Dios nos dará conocimiento del pecado. Por eso uno que no conoce acerca de su pecado, entonces su corazón no anhela a recibir la salvación. Porque sin saber nada de su pecado, ¿cómo puede pedir al Señor sobre salvación? Por eso, para que supiera la gente, Dios entregó mandamiento de Dios. Por eso, el apóstol Pablo un día se arrepintió de su camino que él andaba durante muchos años. ¿Qué camino era? Él estaba confiando la ley de Dios, mandamiento de Dios. Por medio de cumplimiento de mandamiento de Dios, la gente puede ser salvo. Él estaba pensando así. Pero un día él escuchó el nombre de Jesucristo a través de los cristianos. Y luego decían que Jesucristo quitó el pecado del mundo, Él fue crucificado, Él fue sepultado y también Él fue resucitado. Por eso los cristianos son santos y salvos justos.
En aquel entonces, ¿cómo estaba su corazón? El corazón de apóstol Pablo tenía gran rabia, odio, enojo, guerra contra los justos. Por eso una vez él estaba de acuerdo de matar al diácono Esteban. Él estaba guardando las ropas de la gente que estaban apedreando al diácono Esteban. Es decir, que era como testigo. Por eso en el corazón de apóstol Pablo estaba considerando que todos los cristianos, los que dicen que pueden recibir la salvación por creer en el nombre de Jesucristo, los que dicen que por su sangre se puede ser purificado, limpiado, santificado, todos son sectas, todos son malditos. Así estaba pensando, considerando. ¿Por qué? ¿Cómo la gente puede resucitar después de morir? Por eso en el corazón de apóstol Pablo consideraban que era mentira de lo que había resucitado Jesucristo. Pero la verdad que cuando él estaba llegando a Damasco, Jesucristo apareció por la luz. De repente él preguntó a Saulo a Jesucristo: Señor, ¿quién es usted? Yo soy Jesús Nazareno, ¿quién tú me persigues? Significa que él estaba confundido. Pero escuchando claramente la voz de Jesucristo, se quedó quebrantado de corazón. También su pensamiento había rompido todo. Me equivoqué. Yo pensaba que todos los cristianos son mentirosos, malditos. Son dignos de ser muertos. Pero él podía darse cuenta exactamente. Jesucristo está vivo. Jesucristo ya había resucitado. Entonces, ¿quién podía ganar contra la muerte? ¿Existía? Nadie existía. Jesucristo, después de ser resucitado, eternamente va a vivir. La muerte no va a matar a Jesucristo. Por eso fue establecido el Rey de los Reyes, el soberano que domina al mundo, el Señor de los señores. Por eso en el corazón de apóstol Pablo impactó exactamente el camino de la ley, el camino de la obra, el cumplimiento del mandamiento de Dios. No puede alcanzar la salvación, tampoco puede alcanzar justificación, santificación y perfección. Únicamente por creer en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, la gente puede ser justificado, santificado y perfecto. Eso es correcto. Por eso él cuando empezó a predicar el evangelio, como él estaba diciendo por medio de Gálatas capítulo 1, yo no aprendí el evangelio por los hombres, ni de los apóstoles, porque ellos no me aceptaron, ni me enseñaron. En esa época no había como escuela teología ni de escuela misionera, ¿no? Apóstol Pedro tenía que establecer escuela misionera y para enseñar la palabra de Dios, pero no existía. Tampoco aceptó Saulo como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Ellos se equivocaron. Busquemos Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1,
sale detalladamente estas palabras. Como dice, el versículo 20, así dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Así está profetizado por medio de Salmos capítulo 69, el versículo 25, acerca de la vida de Judas Iscariote. Iba a perder el lugar como apóstol. Por eso alguien iba a recibir este lugar en vez de Judas Iscariote. El versículo 21 dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El libro de Hechos está hablando exactamente, ¿no? Apóstol Pedro estaba orando al Señor y también utilizando la profecía que está saliendo del libro de Salmos. También estaba poniendo una regla: ¿quién puede tener esta posición, apostolado? No cualquiera, sino que desde que inició bautismo por medio de Juan el Bautista hasta que nuestro Señor Jesucristo, que se resucitó entre nosotros, siendo testigos. Aunque estaba poniendo relación de profecía, también condición, también orando al Señor y poniendo suerte, se cayó suerte hacia Matías. Pero comparando de Hechos capítulo 9, donde apareció nuestro Señor Jesucristo ante Ananías, como Jesucristo estaba explicando, este es instrumento preparado para los gentiles. Significa que se equivocaron todo exactamente. Por eso nosotros tenemos que saber, una persona, ¿no?, que ora al Señor, pero siendo pecador, Dios no escucha la oración de pecador. Así está escrito. La gente puede hacer milagro, puede curar la enfermedad, etcétera, haciendo milagro, pero siendo pecador, se va al infierno. Significa que la Biblia nos explica una cosa más importante en nuestra vida. ¿Cuál es? La gente cómo puede ser justificado delante de Dios. Eso es. Esa es principal enseñanza. Sí o sí tiene que pasar este curso de la fe. Entonces, apóstol Pablo,
cuando encontró nuestro Señor Jesucristo, siendo apóstol, pero no podía aprender la palabra de Dios a través de los discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? Ya ellos ya habían establecido completo 12, incluye Matías. Es decir, que no hay lugar para meter apóstol Pablo. Yo soy apóstol. Si hubiera andado junto, entonces ¿cuántos son? Totalmente será 13 apóstoles. Y también, ¿cómo será? La gente podría preguntar, ¿por qué ustedes son 12 discípulos? ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es verdadero? Si alguien pregunta, entonces, ¿cómo va a explicar? Apóstol Pablo puede testificar. Yo encontré claramente a presencia de nuestro Señor Jesucristo. Matías, ¿cómo va a discutir? Mire, nosotros somos testigos. Además, 11 discípulos estaban de acuerdo orando al Señor, utilizando la profecía de Dios, echando suerte. El Espíritu Santo del Señor me quedó como apóstol. Entonces, para nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es verdadero apóstol? Por supuesto, ¿no? Apóstol Pablo. Él es verdadero apóstol. Él tenía apostolado en vez de Judas Iscariote. Entonces, ¿quién será? Matías. Nada que ver. Pero por la equivocación entre 11 discípulos, ya están dando juntos. Por eso no podían conversar fácilmente. Por eso, como dice Gálatas capítulo 1, apóstol Pablo estaba diciendo, capítulo 1, el versículo 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno, sino por revelación de Jesucristo. A mí me gusta esta palabra, ¿no? Porque apóstol Pablo, lo que estaba escrito en los Romanos, Gálatas, Corintios, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Titos, etcétera, no está escrito por la sabiduría del ser humano, sino que por la revelación de nuestro Señor Jesucristo estaba hablando. Por eso Gálatas capítulo 2 está explicando lo más importante de la enseñanza. ¿Cuál es? ¿Sabe? ¿Cuál es lo más importante de enseñanza de capítulo 2? Es el versículo 16. Ya veamos. Como dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya veamos. ¿Cuál es el problema de este siglo? Mucha gente está congregando en la iglesia, mucha gente está creyendo en Jesucristo. Es cierto, pero también existe mucha gente que están siendo pecadores. ¿Por qué están andando pecadores? Porque desde pastores hasta los niños completo dicen que somos pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Está caminando ese camino, el camino del mandamiento de Dios, el camino de la ley de Dios. Está apoyando. Sí o sí está teniendo la relación. Sí o sí está enseñando la relación de la obra.
No hay otra opción. Lo que está haciendo pecadores, sí o sí está sujetando la ley. Sí o sí está bajo la ley. Uno que está andando bajo la ley, sí o sí va a ser como condenado y pecador. No puede ser libre. ¿Por qué? Es como igual que, ¿no? Ya, por ejemplo, a veces cuando uno viaja en el coche, tal vez puede ver. Y, ¿cómo se dice? Carril de tren y también autopista. Es decir que aparentemente en misma dirección está caminando, porque el tren está corriendo y también auto está corriendo. Misma forma ya está viajando. Algunas veces durante una hora en misma velocidad puede caminar. Por eso uno que está manejando auto puede ver, el tren está corriendo muy bien. También uno que está sentado dentro del tren mirando, este auto está corriendo. Pero carril y diferente que autopista. Sí o sí un día va a ser diferente destino. ¿No es así? Totalmente diferente llega. Por eso, el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Por qué la gente no puede ser justificado aunque está congregando en la iglesia durante 10 años, 20 años, 30 años, 100 años? ¿Por qué no puede ser justificado? ¿Por qué? Desde el principio está aprendiendo mal. Porque está caminando como carril, que está corriendo tren. Ese es camino verdadero. Así está corriendo. ¿Cómo? Tenemos que cumplir el mandamiento de Dios. Tenemos que hacer buenas obras. Si uno que comete ya tiene que orar al Señor. Aunque ora, pero también mañana comete otra vez. Ya todos los hombres del mundo son pecadores. No hay justo ni a uno. Amén, 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 amén. Ya, vamos a seguir. Entonces, tiene que pensar. Mientras tanto que está repitiendo, Señor, perdóneme mis pecados, yo soy pecador. Está bien, orando, perdiendo, orando, recibiendo perdón. Ya al siguiente día otra vez haciendo como pecador, condenado, y orando y pidiendo perdón, ya recibiendo perdón. Dar la vuelta, siempre dar la vuelta. Ya más tarde, un día tiene que pensar profundamente. Con esta manera yo puedo llegar destino que es la casa de nuestro Dios o no. Sin pensar nada. Sin pensar nada. ¿Cómo va? ¿Ya? Creo que el año pasado yo fui a Corea del Sur. Un día yo tenía vacaciones de la iglesia, ¿no? Había tiempo, un día. Por eso, con mi hijo, con mi hija, entre tres, mi esposa quedando otro lado, yo tanto quería irme a mi pueblo natal. Por eso yo le mandé a mi hijo que manejara un coche. Ya estaba durmiendo, ¿no? Cansado. Solamente GPS ponía Colegio Sochon. Ya tiene que poner Colegio Sochon, porque Sochon es una ciudad donde yo nací. Al llegar al Colegio Sochon es cerca, como 5 minutos, llegaría en ese pueblo donde yo nací. Ya, hoy podremos llegar a mi pueblo natal, aunque mis hijos no conocen, ya, vamos a ir. Está bien. Pasando una hora y una hora y media, casi ya 12 horas, debería llegar a mi ciudad, pueblo natal, Sochon. Pero al mirar texto,
no es texto, como pantalla donde ubica letra que cerca de Seúl. Así estaba saliendo, como 80 kilómetros falta llegar a Seúl. ¿No? No es así. Sochon no es así. Tiene que caminar otro lado, al revés. Seúl acá está, Sochon acá está. Pero nosotros partimos de Daejeon. Por Daejeon hacia abajo tiene que llegar. Pero poco a poco está cercado de Seúl. Me desperté. Hijo mío, Daniel, tiene que observar GPS, cómo está ubicado. Yo observando, Sochon, pero aparece cerca de Seúl. Nosotros hemos equivocado, porque hay dos nombres de ciudad de Sochon. Uno es mi pueblo natal, que está quedando abajo. Pero otro colegio de Sochon cerca de Seúl, por eso al revés, totalmente al revés, caminando, pero en mi mente, en la mente de mi hijo, mi hija, todo. ¿A dónde iremos? La ciudad Sochon, donde nació mi padre, ya llegaremos. Pero al llegar, ya no podía llegar, porque ya nosotros ya estamos cerca de la casa de mi hijo. Por eso yo perdí ya. ¿Cómo yo puedo viajar? Perdimos ya. Significa que uno que sepa que está poniendo mal de destino, entonces sí o sí tiene que girar su volante para viajar a otro lado, dar la vuelta, se llama el arrepentimiento. Por eso no enseña, en la iglesia no enseña. ¿Con qué tema? No, mire, escuchen bien, no enseña el tema de eso. Ser humano, ¿cómo puede ser salvo, justo, santo, perfecto? El tema de esto no utiliza, prohibido. La gente, ¿cómo puede ser justificado? No usa. ¿Eso es bíblico? Yo creo que no es bíblico. Porque claramente está escrito en español, en inglés, en coreano. Todo el mundo, todo está escrito en diferente idioma. Pero la gente no está teniendo importancia de esta palabra. Apóstol Pablo estaba enfocando con el tema de esto. Ser humano para ser justificado delante de Dios, no por la ley. Por eso estaba luchando contra los que estaban obligando sobre judaizar y sobre judaísmo. Alguien que estaba explicando, usted tiene que recibir circuncisión, como igual que Abraham, como igual que los judíos, para ser salvo. En aquel entonces, apóstol Pablo no podía soportar. ¿Me comprende? Él no podía soportar de esta palabra. ¿Cómo? Ser humano, después de ser salvo, sí o sí tiene que guardar mandamientos, sí o sí tiene que cumplir la ley, sí o sí tiene que recibir circuncisión. Usted así está diciendo, eso es el evangelio diferente. Por eso está hablando uno que viene del cielo como un ángel que enseña el evangelio diferente, será anatema. Mi pregunta es que la ley de Dios no es como mandamiento de Dios. ¿Por qué no está interpretando? Ser humano no por la ley de Dios. Ser humano ni por mandamiento de Dios puede ser justificado, sino de la fe en Cristo Jesús. Por eso sí o sí tiene que llegar la fe verdadera en el corazón de los creyentes, para que sean justificados,
santificados y perfectos por la fe, no de la obra. Eso es el evangelio que estaba explicando apóstol Pablo. Apóstol Pablo decía que yo no aprendí el evangelio de hombre, sino de la revelación de Jesucristo. Yo aprendí así. Uno que recibe la revelación del Espíritu Santo del Señor también puede transmitir como lo que está apareciendo en la Biblia, como lo que está enseñando apóstol Pablo. Por eso acá sale una cosa muy curiosa. Un día apóstol Pablo llegó a la iglesia de Antioquía. Nosotros hemos aprendido, ¿no? Hechos capítulo 15 había surgido problema que algunos hermanos, como algunos hombres vinieron de Jerusalén, ¿es cierto? Pero pasando tiempo, apóstol Pablo y Bernabé llegaron a la iglesia de Jerusalén, se discutieron y por fin apóstol Pedro estaba diciendo, nosotros no cargamos este yugo, es mandamiento de Dios, ni de nuestro antepasado. ¿Por qué queremos obligar a los gentiles? Por eso ellos hicieron una carta, ¿no? No tiene que adorar a los ídolos, no tiene que ahorcar a los animales, no tiene que tomar la sangre, también tiene que cuidar de fornicación. Algunas cosas solamente había puesto, pero pasando tiempo, apóstol Pedro llegó a la iglesia de Antioquía, con Bernabé estaba comiendo, ¿con quién? Con los gentiles. Gentiles que los hermanos de la iglesia de Antioquía comieron juntos, pero de repente llegaron algunos qué raro, ¿no? Algunos que llegaron de la iglesia de Jerusalén, como que tenían enseñanza de judaísmo, ellos se levantaron, se escaparon desde Pedro, Bernabé, se apartaron de la mesa de gentiles, como si fuera que nunca había comido con ellos. Escuchando esto, como decía apóstol Pablo, vea, así sale, como dice el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo es uno de columna de la iglesia de Jerusalén, es hermano carnal de Jesucristo. Por eso, como dice, viniesen algunos de parte de Jacobo. Es muy raro. Comía con los gentiles, pero después de vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Es cierto o no? Por eso ya se apartaron, como si fuera que no había comido. Simulación, así dice. Ya, el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ya, según la vista de apóstol Pablo, ellos, montón de gente, hasta Bernabé, Pedro, Bernabé, algunos hermanos, ya estaban andando con la hipocresía. Porque apóstol Pablo no podía apartarse de los gentiles, porque eres apóstol para los gentiles. Por eso comía junto, conversando. Porque Dios no hay acepción de persona, ¿no?
no hace como diferencia aceptar la gente. Así está diciendo. Por eso, como dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ya, ¿por qué no andan conforme a la verdad del Evangelio? Porque tenían miedo, dice, tenían miedo. ¿Quién tenía miedo? En el corazón de apóstol Pablo, Bernabé, también otros contaminados. Por eso, como dice, dije a Pedro delante de todos, es decir, que ya, acá están los hermanos juntos, sí, y también llegaron de Jerusalén. Y cara a cara estaba exhortando. ¿Quién? Apóstol Pablo contra Pedro. Y tú, así dice, y si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En esta palabra es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Cómo dice? Si tú siendo judío, ¿quién? Apóstol Pedro, vive como los gentiles, así dice, como los gentiles. ¿Qué significa? Siendo judío, ¿puede guardar el mandamiento de Dios o no? Aparentemente puede guardar, pero no puede guardar. Por eso, para Dios se ve todo iguales, pecadores. Por eso, no hay justo ni a uno. Todos son pecadores. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Significa que usted también no está andando bien. Pero ¿por qué quiere obligar a los gentiles para que cumplan mandamientos de Dios correctamente? Absurdo. Es una doctrina con la hipocresía, así decía. Por eso dice el versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Por eso, como resumen de esta discusión, está poniendo el versículo 16, como dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por eso nadie será justificado, porque los que están siguiendo por mandamiento de Dios, por la ley de Dios, por su obra, quiere hacer algo bueno y luego quiere sentir como, yo soy justo, yo soy salvo por su obra, ¿no? Por eso, cuando sale bien, no tiene problema. Pero cuando no sale bien, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Soy pecador. Depende de su obra, se cae. Depende de su obra, se enaltece. No está confiando 100% en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el apóstol Pablo estaba explicando, la gente para ser justificado no por la obra de ser humano, ni de la ley, sino de la fe. Por eso todos los pastores tienen que predicar el evangelio bíblico. El evangelio bíblico solamente por la fe de Jesucristo puede ser justificado, santificado y perfecto. En aquel entonces, el Espíritu Santo del Señor va a trabajar en el corazón de los salvos para ser salvo, para predicador, para marchar por la fe, para predicar el evangelio hasta confines de la tierra. Así está escrito. Por eso, últimamente nosotros podemos decir, ¿no? El versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ustedes también tienen que decir, confesar,
yo estoy muerto para mandamiento, para la ley de Dios. ¿Para qué? A fin de vivir para Dios por la fe. Así es. Pues, por la fe este camino totalmente diferente que el camino que quiere cumplir mandamientos. Por eso uno que no se arrepintió de este camino está buscando su manera, su obra. Constantemente está buscando la buena obra. Pero ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Por eso hasta ahora todavía está siendo pecadores. ¿Por qué? Su corazón está sujetado con su obra. Por eso no alcanza. Como igual que carril de tren y autopista de auto, totalmente diferente. Por eso nosotros podemos confesar así el versículo 20, como dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya uno que murió ya en la cruz, fuimos crucificados. Uno que había muerto, entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Puede cumplir algo? No. Ya había acabado de nuestra vida en Cristo Jesús, porque Jesucristo murió en vez de nosotros. Por eso Dios considera la muerte de Jesucristo es como de nuestra muerte. Por eso dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entregó a dónde? En la cruz. ¿Quién nos amó? Jesucristo nos amó. Por su gran amor, por su gran obra, por su sangre, nosotros somos justos, salvos y santos. Por eso apóstol Pablo siempre estaba llamando a los hermanos de la iglesia. Estoy escribiendo a los santos que están quedando en Corinto, en Galacia, en Efeso. ¿Quiénes santos? Los que fueron santificados por la sangre de Jesucristo. Ustedes, ¿cómo están creyendo? ¿Siendo pecadores todavía? ¿Siendo pecadores condenados? ¿Por qué? Si está condenado siendo pecador, tiene que investigar su corazón, que está sujetado de la ley y de mandamiento de Dios. Ese camino equivocado. Tiene que arrepentirse a la fe de Jesucristo. Amén. Hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos compartir la palabra de Dios por su ayuda. También por medio de la guía del Espíritu Santo del Señor, nosotros podemos investigar exactamente. Claramente está escrito en la Biblia, escudriñando el libro de Romanos, escudriñando el libro de Gálatas. Claramente está escrito el Evangelio. Ser humano no puede ser justificado por su obra con la ley. Pero ¿cuántas personas hoy en día están enfocando para cumplir mandamientos, para ser bueno, para ser salvo por su obra? Todos son equivocados. Por eso el apóstol Pablo estaba luchando a los judíos que estaban llevando judaísmo. Uno que quería judaizar a los gentiles siempre estaba exhortando, luchando. Además, él utilizó una palabra que sea anatema. Aunque viene un ángel del cielo, si predica diferente evangelio, será anatema, dice. Pero nosotros no queremos ser anatema, ni queremos ser como malditos, sino que nosotros queremos ser benditos por el evangelio, explicando la fe de Jesucristo,
explicando el Evangelio con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta noche nosotros podemos glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos justificó, santificó y perfeccionó. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición por medio del amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.